la sede de ICAR a ADICAE, a la Casa de los Consumidores de ICAR ADICAE en Aragón. Yo soy Paco Sanz, soy el responsable del Departamento de Estudios de ADICAE y hoy vamos a ofrecerles una charla, una mesa que se titula Medios de comunicación en la actualidad socioeconómica en Aragón. Yo creo que podemos ampliarla y si decimos España, si decimos Europa, si decimos el mundo, pues tampoco quedaremos mal porque a fin de cuentas la realidad aragonesa está inserta en esa realidad un poco más global. Como sabéis, veo caras que han venido en otras ocasiones, ICAR ADICAE ha venido ofreciendo desde hace ya algunos años, 3, 4 años, distintas jornadas, distintas mesas con diversos colectivos para que nos hablen de cuál es la realidad económica en su momento. Lo que pasa es que desde hace 3 o 4 años la realidad económica en su momento prácticamente es la misma que ahora, es decir, la crisis. Pero es evidente que tiene un desarrollo y unos cambios que hay que constatar. Ahora parece ser que se está hablando de un cambio de ciclo económico, bueno, eso ya se verá aquí. Hemos traído a profesionales del ámbito del derecho, como jueces, abogados, profesores de universidad. Hemos traído también a políticos, hemos traído también a otras organizaciones sociales. Y es evidente y es lógico que deberían estar y deben estar, y aquí están los representantes de los medios de comunicación, porque son distintos aspectos, distintas perspectivas a partir de las cuales poder comprender ese caleidoscopio que es la situación, en este caso económica, y que cuantas más perspectivas demos, mejor. Hoy en día hablar de la situación económica, hoy en día y hace unos años, es prácticamente hablar de los problemas de los consumidores. Como agentes económicos, los ciudadanos, casi el foco de atención se ha desplazado de la problemática laboral, lo cual no quiere decir que no esté de plena actualidad, que lo está en mucho, pero prácticamente hemos visto que hay un desplazamiento, al menos en cuanto a titulares, ¿verdad?, de prensa, de los problemas de los consumidores, de los ciudadanos como agentes económicos, como consumidores, las preferentes, las hipotecas, etc. Yo creo que también es una cuestión importante para debatir. Eso es lo que les proponemos a los ponentes, a todos ustedes para debatir. Y una segunda cuestión que yo creo que es importante, porque junto con el colectivo de los partidos políticos, de los políticos, si hay algún sector que está sufriendo cambios en el proceso actual de la crisis, yo creo que es el de los medios de comunicación. Ya sabemos los cambios que está habiendo en el ámbito político, queda para otra ocasión, pero yo creo que es necesario que ellos, como visualizadores de la realidad actual, también reflexionen sobre su propia situación, sobre los propios cambios que están sufriendo y que condicionan de alguna manera el modo de comprender y de ver esa realidad económica en la actualidad. Por lo tanto, también les vamos a proponer que intervengan, si les parece, lógicamente, sobre esta cuestión. ¿Cómo perciben ellos los cambios que está habiendo en su ámbito? ¿Cómo está influyendo la crisis en esos cambios que se están desarrollando actualmente? Y en este sentido, ayer apareció, creo que fue ayer, día 26, sí, apareció una reseña en diversos medios de comunicación de una reflexión que hacía un periódico británico, The Guardian, sobre la situación actual de los medios en España. Y he anotado algunas cuestiones muy breves que servirían un poco para introducir esta segunda parte, esta segunda reflexión que les proponemos. En el periódico británico se plantean las siguientes cuestiones. A partir de esos cambios, de los cambios que ha habido en las carteras más importantes de prensa escrita, El Mundo, El País, La Vanguardia, que cambiaron de directores, se plantea una serie de reflexiones. Y dicen así, en The Guardian va mucho más allá de una serie de causas, el problema de la inversión publicitaria, la pérdida de lectores, y plantean otras causas mayores. 40 años después, leo textualmente, de la transición se han abierto en España más de 300 nuevos periódicos, muchos de ellos dirigidos por veteranos periodistas que hacen las preguntas que los medios tradicionales no se atreven a hacer en España. Continúa la reflexión, dice, la gente iba en busca de fuentes de información que no están directamente relacionadas con el poder. Otra opinión al respecto, dice, no puedes tener libertad de prensa en una empresa que está en bancarrota y pertenece a los bancos. Otra reflexión al respecto, esta de Pere Rusiñol, periodista español, dice, hay gran cantidad de pruebas que demuestran que no es posible que ningún tipo de periodismo o cualquier cosa mínimamente digna de ese nombre
en los medios tradicionales se pueda desarrollar en estas circunstancias. En cualquier caso, resumiendo, dos propuestas. ¿Qué visión tienen los medios de comunicación hoy día de la situación actual económica, que sigue siendo de crisis, aunque al parecer hay cambios? ¿Cómo reflexionan, cómo ven ellos esos posibles cambios, si los hay? Y en segundo lugar, ¿cómo ellos se piensan que están sufriendo este cambio en cuanto a los medios de comunicación y esas nuevas formas de medios de comunicación? Internet. Bien, para ello contamos con Rafael Bardají, que es periodista y profesor asociado. Buenas tardes, muchas gracias por asistir. Alberto Sánchez, que es presentador del programa de radio Diario Económico de Aragón Radio. Buenas tardes, muchas gracias. Y a Javier Rimal, que es periodista y responsable de Crónica de Aragón, que es un medio que se desarrolla por internet. Muchas gracias, Javier. Por orden de presentación, Rafael, sobre estas cuestiones que he planteado o cualquier otra que te parezca, cuando quieras. Gracias. Bueno, muchas gracias a ICALA y CAE por estas jornadas y estos talleres que son muy necesarios en este momento en el que vivimos. Muchas gracias a todos vosotros, os voy a tutear si no os importa, por estar aquí, porque ya hay que tener valor para abordar y asistir a una mesa redonda sobre economía. Lo que sucede es que la economía en este mundo ya es todo, es todo, absolutamente todo. Me has comentado, has dicho, perdona, ahí se me ha ido tu nombre, Paco, ha hecho una reflexión de The Guardian, que yo comparto bastante, y voy a contar, antes de empezar, dos anécdotas. Una fue hace 15 días en el Congreso de Periodismo Digital, que se celebró en Huesca, cuando estaban una serie de periodistas de lo más granado de España y de Latinoamérica, uno de ellos de una cadena, de la cadena SER, Javier del Pino, al que yo escucho a menudo, y le formulé una pregunta. Le dije si en este mundo en el que los medios de comunicación están dependiendo cada vez más de una serie de hipotecas, no tanto políticas, siempre se dice que los medios de comunicación han tenido hipotecas políticas, yo creo que las hipotecas fundamentales que tienen ahora para llevar adelante su información son de carácter económico, de intereses económicos o inmobiliarios. Si estaba notando que se estaba estrechando un poco el marco y si, bueno, si como dicen muchos de los periodistas que están ejerciendo y son sinceros, realmente ahora se puede informar con veracidad. Recuerdo otra anécdota, esto ocurrió hace cosa de 6 o 7 años en un periódico que se llamaba La Vanguardia. Resulta que unas personas mayores habían presentado una denuncia ante la Audiencia Provincial de Barcelona porque habían sufrido una pequeña estafa de una entidad inmobiliaria. Cuando el periódico dio la noticia, comentaron en el periódico que efectivamente habían sufrido una estafa y que la Audiencia Provincial había condenado a la inmobiliaria a pagar las arras, me parece que era en ese caso, y además el doble. Lo curioso de esta información es que en ningún momento se decía cuál era la inmobiliaria en cuestión, que podía ser Don Piso o podía ser cualquier otra inmobiliaria. Y un ciudadano, en este caso yo, me dirigía al defensor del lector para preguntarle el por qué no aparecía cuando cualquier esgarramantas que hay por el mundo y está sometido a un juicio, sale su nombre y apellidos y luego, fundamentalmente, si es condenado, sale el nombre. Entonces yo le pregunté por qué no salía la inmobiliaria en cuestión. Bueno, se fue un poco por las ramas. La respuesta que dio el defensor del lector en ese momento fue que claro, que si se citaba a esa inmobiliaria podría ocurrir que otras inmobiliarias pudieran verse beneficiadas de ese hecho y que también podrían haber cometido la misma estafa. Entonces es lo mismo que si decir, bueno, pues si yo cito a Ortega Cano, que ha sido condenado, pues no lo voy a citar porque no vaya a ser que otros toreros o personajes públicos pudieran incurrir en algunos errores en las mismas, haber sufrido, haber provocado el mismo delito, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente los periodistas y cada día más los medios de comunicación están más sujetos a una serie de hipotecas, de intereses que en este momento son fundamentalmente económicos. En concreto, por ejemplo, Javier del Pino de la cadena SER decía, dice, es que ya no sé a qué bancos pertenecemos el Grupo Prisa, ¿no? Si hablamos del Grupo Prisa podemos hablar de grupos periodísticos de aquí de Aragón, podemos hablar de multitud de medios
que evidentemente están sujetos no ya a intereses inmobiliarios, que los hay muchos y los ha habido, sino también a intereses financieros. La mayor parte de los periódicos tienen unas serias deudas con los bancos y se tendrán, o tienen crédito de los bancos y tendrán que tener mucho cuidado en cómo informan. Bueno, esto es una de las situaciones en las que nos encontramos hoy, en los medios poco poderosos y por lo tanto dependientes. Existe otra realidad y es la realidad de Internet, en donde evidentemente podemos decir que podemos acceder a cualquier tipo de información, pero no es lo mismo, no tienen la misma prescripción y no tienen el mismo número de lectores que puede tener un gran medio, en este caso, por ejemplo, de información económica, como puede ser Expansión, 5 días o Actualidad o ¿cómo se llama el otro medio? El Economista, ¿no? El Economista. Es verdad que hay serios esfuerzos y aquí tenemos un ejemplo con Javier Dimal, pues Crónica de Aragón, pues que tienen una información económica, pero yo escuché también aquí hace unos días a Javier Dimal decir pues que evidentemente para hacer buena información hace falta tener también dinero. Es decir, si yo quiero investigar cómo van las cuentas de Ibercaja, de la CAE, de Bankia, tengo que tener unos medios muy poderosos de información para poder buscar en los registros, para poder buscar datos, para poder entrevistarme, para poder insistir en cantidad de bancos de datos que yo no lo puedo hacer por mi propia cuenta. Necesito el respaldo de toda una empresa que tenga dinero para poder hacer y llevar adelante esa investigación. Y ese es el problema muchas veces alimentado también por los propios lectores que consideran que la información es gratis. No, la información vale dinero y cuando la podamos pagar es mucho mejor porque es una garantía también de una información veraz y eficaz. Bueno, estamos en un momento además de este periodo de crisis que ha afectado muy seriamente a los medios de comunicación de una manera negativa para la propia libertad de los medios y estamos sujetos también además a un cambio que se ha producido desde 2007 hasta la actualidad en donde pues muchos asuntos económicos eran prácticamente desconocidos por la población o no nos interesaban, entre otras cosas, porque las cosas iban bien, pero cuando empezaron a hablar de la prima de riesgo nos tuvimos que adecuar inmediatamente a esa nueva realidad. Cuando empezaron, por desgracia, las preferentes, cuando empezaron también pues, todo el proceso de desahucios, ha sido todo un cambio de conceptos y de asimilación de nuevos términos de la información que tanto periodistas como lectores nos hemos tenido que ir haciendo a una realidad. Hoy quería, vista esta primera reflexión, en donde cuando he hablado también de que los medios para hacer una buena información económica tienen que ser poderosos, quiere decirse que también tienen que pagar bien a los periodistas porque esos periodistas van a tener que ser gente muy bien formada ante toda esta caudal de información distinto, diverso y variado que se nos acerca. No puede cualquier persona en una página web hacer un comentario. Para mí eso, la verdad es que podemos decir que puede ser basura informativa. Yo sobre todo lo que pido es a aquellos informadores, a aquellos periodistas que sé de lo que están hablando, sé que están formados, sé que además, e incluso sé en ocasiones a qué intereses pueden defender o pueden respaldar para hacer una información, para yo como lector tener una información clara. Bueno, hablar del panorama de la prensa en España, quizás sería interesante pues, saber lo que ya todos vosotros sabéis, pues, que tenemos varios periódicos económicos que no suponen un porcentaje muy importante dentro de la realidad de esta Expansión, que pertenecería al grupo Unidad Editorial de donde está El Mundo. Está 5 días, que pertenece al grupo Prisa. Luego tenemos también El Economista, que surgió pues, hace unos años con unas ideas quizás muy novedosas, incluso pues, se atrevía a criticar incluso al Corte Inglés y a algunas entidades poderosas, pero que poco a poco, en virtud de la publicidad que iba llegando, pues ha tenido que ir frenando sus primeros ímpetus. Se puede decir que El Economista, la difusión del Economista son 15.000 ejemplares, Expansión
una cantidad, pues la verdad es que no es muy destacada. Expansión son casi 29.000 ejemplares y 5 días son casi 27.000 ejemplares. Esto es muy poco comparado con la prensa deportiva, por supuesto, como el AS o el Marca, con los grandes medios como La Vanguardia, como sobre todo El País y El Mundo. De hecho, si nos fijamos en esta tabla del Estudio General de Medios, esto está en número de lectores. El Marca es el periódico más leído de España, con 2.779.000 lectores. Le sigue El País con 1.800.000. Le sigue AS con 1.300.000. Y si nos fijamos, Expansión está bastante por abajo con 177.000 lectores. Hay que saber que los lectores no es lo mismo que la difusión. El número de lectores del Estudio General de Medios es una especie de operación pues difícil de entender, es decir, es cuántas personas leen ese periódico. ¿Cómo lo hacen? De acuerdo con encuestas, de acuerdo, es lo mismo que cuando te dicen este programa lo han visto 2 millones de personas, Belbet la han visto 2.400.000, B&B la han visto 1.200.000, el telediario de las 5 la han visto, pues no lo sé, pues 1.300.000. ¿Cómo lo saben? Pues hay una serie de aparatitos que están en las casas que miden la audiencia de los medios televisivos. Pues esto es lo mismo. Esto lo que mide es la audiencia, es decir, yo puedo tener Heraldo Aragón o el periódico Aragón y el Heraldo puede tener una difusión de 45.000 ejemplares, el periódico de 9.000, pero a lo mejor el Heraldo lo leen cerca de 300.000 lectores y el periódico lo leen a lo mejor cerca de 130.000 lectores. Esa es la diferencia entre difusión y audiencia. Un dato muy importante, por cierto, porque en la audiencia es en la que se fijan las empresas de publicidad para determinar dónde dirigen sus campañas publicitarias. Bueno, como vemos, los medios de comunicación económicos son bastante poco destacados si lo comparamos con el resto. La diferencia entre los medios propios económicos, como hemos hablado de 5 días, de Expansión y El Economista, son sobre todo una información pues, que se dirige fundamentalmente a personas pues, con un cierto interés, nivel podríamos decir, tampoco nivel, sino aquellos que quieren estar en el cotarro económico, es decir, los grandes directivos de las grandes multinacionales, de las grandes empresas, de la industria, de la alimentación, de la banca, financieras, de todo tipo, pues tienen como lectura obligada Expansión, 5 días o El Economista. La diferencia con respecto a los periódicos generalistas es que los periódicos generalistas hablan de estas cosas, del funcionamiento de las empresas, pero además hablan también, pues bueno, como vemos hoy en la prensa de hoy, por ejemplo en el propio ABC, que se apunta al tanto del Partido Popular, que España crecerá un 1,2%, pese a la situación de Europa que no ayuda. Vemos El País, que prácticamente no cita este hecho, El Mundo tampoco, y si vamos a La Vanguardia, pues también vuelve a insistir en el optimismo del Banco de España. Y nos fijamos en los periódicos aragoneses, tenemos Heraldo Aragón, en donde además de hablar de eso, en el caso de la primera página habla de ese déficit, ese incremento del déficit según el cual vamos a tener que recortar 100 millones más el gobierno de Aragón, en una misma situación como lo hace el periódico de Aragón. Esto es las cabeceras. A mí ya como lector lo que me va a importar de esos 100 millones que dicen que van a recortar como consecuencia del incremento del déficit de la comunidad autónoma es a dónde van a ir esos recortes. Si van a ir nuevamente a la sanidad, a la enseñanza, o si por el contrario van a ir a adelgazar a lo mejor el coste de la propia administración autonómica o de las 6 administraciones que tenemos aquí en Aragón. Esta sería un poco la diferencia. Los periódicos regionales, pues bueno, también hablan de noticias, de empresas que funcionan. Este es el caso, por ejemplo, de una información de hace unos días de Aldo Aragón, del proyecto de Madrid de BTV, de hace unos años ya, de Figueruelas, algo fundamental en la economía aragonesa, como es Figueruelas. Si Figueruelas se va al traste,
pues la verdad es que la repercusión en todo el tejido económico aragonés es impresionante y por lo tanto es una empresa de la que seguramente tanto Heraldo de Aragón como el Periódico de Aragón van a estar, o como la radio, el programa de Alberto Sánchez en Aragón Radio, o la SER, o Crónica de Aragón, van a estar muy pendientes. Y además, incluso es muy posible que yo vuelva a encontrar mucha información, mucho más veraz, o por lo menos mucho más directa, en periódicos de aquí y en emisoras de aquí, que en periódicos nacionales como El Mundo, ABC, El Economista. ¿Por qué? Pues porque ya hay una muy buena relación por parte de los periodistas, o mejor dicho, los periodistas se han preocupado de buscar las fuentes de una manera directa, tanto en las grandes multinacionales. Es muy fácil ver a presidentes de estas multinacionales, de GM, o de alguna empresa multinacional también aragonesa como Saica, donde van a tener en los periódicos, insisto, aragoneses, va a haber una información mucho más directa, tanto por parte de las fuentes de la empresa, como de las fuentes sindicales, como de las fuentes de los usuarios, ¿no? Insisto, en los periódicos aragoneses lo que está claro son situaciones de aquí, y quizás yo detecto en la prensa, y esto es una crítica a nosotros, a los periodistas y a los medios, que dentro de este lenguaje se habla mucho del lenguaje de las cifras, del lenguaje de la prima de riesgo, de las fusiones bancarias, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos para insistir más en las consecuencias que esta crisis tiene en los ciudadanos y sobre todo quiénes son los responsables de esa crisis. No sé si cuánto es el dinero que se ha prestado a la banca española, las cifras pues pueden ser 70.000 millones de euros, 76.000. Yo lo que quiero saber es, primero, si al final, como dijo el ministro de Guindos, lo iba a pagar la banca, si lo vamos a pagar como ha ocurrido de momento los ciudadanos, y en cualquier caso, quiénes son los responsables de esa crisis financiera. De eso yo creo se sigue hablando poco en los medios por todo ese panorama que hemos descrito al principio. Junto a todo eso, yo creo que hace falta por parte de los periodistas un lenguaje directo y cercano. Yo creo que en eso hemos ido avanzando poco a poco, pero aún yo creo que, por ejemplo, cuando hoy los periódicos hablan de ese ajuste de 100 millones de euros, a mí me gustaría saber a dónde va a ir a parar, o que se hable más de qué supone los desahucios y cuántas personas pues están desahuciadas, en lo que yo creo que ha sido una batalla que ha ganado en parte los movimientos sociales, no precisamente por el apoyo de los medios de comunicación, puesto que existe una mayor sensibilidad. A mí me gustaría saber qué hacen los bancos y las entidades financieras con la cantidad de pisos que tienen, que por cierto no pagan ni siquiera a las comunidades de vecinos. Es decir, yo creo que son cuestiones que evidentemente se abordan en las redes sociales, que podemos encontrar en alguna página web, como por ejemplo Vox Populi, o en otro tipo de páginas, pero que para eso están también las asociaciones de consumidores, que yo creo que hacen, como este caso de Aicare, que hacen un serio esfuerzo por darnos a conocer esa otra realidad, a veces opaca por los intereses existentes en los medios de comunicación. Bueno, yo aquí había puesto me imagino que la habéis escuchado todos, no sé si va a oír, pero no sé si la habéis visto esta entrevista, pero yo creo que es clave para encontrar ese otro nuevo lenguaje, muchas veces tan necesario, y cómo Leopoldo Varía fue uno de esos, por cierto, aragonés, fue uno de esos gurús que descubrió un nuevo lenguaje cercano y cómo la economía puede ser también entretenida. ¿Se oye? Sí, sí. Segundo, los bancos necesitan hacer negocio y con el interés bajo no lo hacen. Entonces los bancos deciden buscar un tipo de
de personas a las que hacen hipotecas. Y esas personas son los que yo llamaba ninjas, o sea, personas que no tienen ingresos, que no tienen empleo, no hacen que no tienen propiedades. O sea, la clásica persona a la que tú no le dejarías ni 5 euros. Pues ni una cerveza. No. Y los bancos americanos se lanzan por los ninjas y empiezan a dar créditos hipotecarios. Y al ninja le dice, ¿me interesa esa casa? El ninja dice, sí. Y el banco dice, yo le he tasado el 70 y le doy 100. Y él dice, está formidable. Muy bien. Y le cobraré que viene 1%, le cobra un poquito más. Y el ninja dice, ¿a mí qué le importa? Sí. Si después voy a pagar poco de pagar, me puede pagar. Entonces llegan los ninjas y claro, les han dado 100 por una casa 70 y entonces pues con esa diferencia se compran coches, se hacen vacaciones, se compran algo, hacen regalos a la familia, invitan a los ninjas, muy bien. Por tanto, casa tasada de 70 le han dado 100 al ninja porque el banco piensa que el mercado inmobiliario seguirá subiendo y llegará a 200. Con lo cual, si el ninja no paga, vende la casa y la tiene suelta. Bueno, muy bien. Entonces, el negocio va tan bien, que los bancos le hace falta, no tenemos que sacar el dinero. Vamos a buscar dinero por el mundo, porque la globalización para eso está. Entonces, ¿cómo usamos dinero por el mundo? Muy sencillo. Cogemos las hipotecas que hemos ya vendido y hacemos paquetitos. Y hacemos paquetitos que les haya hipotecas buenas, hipotecas regulares e hipotecas que amablemente podríamos llamar porquería. Bien. Y entonces las mezclamos bien y empezamos a vender porquería por el mundo. O sea, van a otros bancos y van vendiendo paquetitos. Bien. Esto, si yo te digo a ti que te vendo porquería, tú dirás que no. Pero si te digo que te vendo mortgage-backed securities, seguramente me compras la entonces se ponen a vender esas secuencias también en bienes que quedan mejor. Y van vendiendo esto por todo el mundo a todos los bancos del mundo. Con lo cual, todos los bancos del mundo tienen porquería, pero no saben cuánta. Es así, eso me pasa a mí en mi casa. Bueno, no soy consciente, pero no podría modificar. Estética, a mí también lo hacía, pero no lo hacemos. Bueno, esto es simplemente esto para ver un poco lo que decíamos de un lenguaje al que nos tenemos que hacer. De todas maneras, para tener una buena información económica, creo que hay que seguir leyendo los medios convencionales, creo que hay que acudir a otros canales alternativos, creo que hay que informarse directamente de asociaciones y creo también que el mundo audiovisual también ofrece posibilidades. Y os recomiendo una película que se llama Inside Jobs. Ahora que se habla mucho de, ¿cómo se llama?, de la puerta giratoria, de cómo un político se va a Endesa, después vuelve a ser político, cómo se va a un banco, tal y cual. Bueno, pues Inside Jobs cuenta muy bien, perfectamente, cómo eso en Estados Unidos se produjo ya desde la época de Reagan. Y entonces cada uno fue levantando el pie del control financiero, porque primero iban a Lehman Brothers, luego eran ministros, luego iban a la Reserva Federal, luego se pasaban al banco tal, y se iban poco a poco cada uno de ellos levantando los controles, y fue la causa fundamental de la crisis financiera de la que vivimos hoy. Es decir, muchas cosas para hablar en esta mesa redonda. Y ya te paso a Alberto, que es el que además se le ocurra todos los días la información a la honra. Bueno, yo antes que nada has acabado Leopoldo Badía, ingeniero zaragozano, no es economista, es amigo mío, ha colaborado 4 años conmigo semanalmente, quiero reconocerlo desde aquí, sin cobrar ni un duro a pesar de lo famoso que es y de todo lo que se dice de él, lo cual quiero reconocer a Leopoldo, que se merece pues todo lo que está consiguiendo y lo bien que lo transmite, porque la verdad es esa. Quería empezar hablando de los medios de comunicación, como ha hecho Rafael, y también rompiendo una lanza por los medios públicos. Yo lo represento aquí de alguna manera. Esta profesión en Aragón sin los medios públicos estaría rota, o
completamente. Habría un nivel de paro del 80% seguramente, y gracias a Aragón Televisión y Aragón Radio podemos mantenernos muchas personas y muchas familias y muchos periodistas con sueldos dignos. Hablo dignos porque, a pesar de que todo el mundo piensa que los periodistas cobran muchísimo, hay gente, compañeros míos, que no cobran 10.000 euros al año. Y quiero también romper una lanza por ellos y por esta profesión, que es muy bonita y muy de vocación, pero muy dura a la vez, con lo cual también que todo el mundo sepa cómo están las cosas. Coincido en el papel, pero también coincido en Internet. Internet es muy importante y al momento nos da la información. El papel muchas veces se queda viejo. El otro día leía por Twitter, con la muerte de Adolfo Suárez, que los medios de comunicación de papel estaban, por decirlo fácil, acojonados por se moría Adolfo Suárez a las 3 de la mañana cuando ya habían cerrado la edición de papel y no podían. Y con esto pasa con mil cosas, con todo lo que pasa en Estados Unidos, por cambio de horario, con lo cual Internet es muy importante en el futuro, y de hecho las páginas web son imprescindibles también para nuestra profesión, que como he dicho ha sufrido mucho. Aquí en Aragón ha habido grandes cierres, si no recuerdo mal, pero sí expedientes de regulación y descensos salariales en casi todas las empresas. Con lo cual, yo paso a hablar de la economía, que es mi día a día. Llevo en economía desde el año 2008, año en el que empezó la crisis, con lo cual toda mi vida profesional de economía ha sido crisis. Justo después de la Expo de Zaragoza, la Expo acabó el 14 de septiembre, el 15 quebró Lehman Brothers. Parece que lo tenían preparado, y entonces ya por la crisis en otras comunidades ya se vivía. Aquí empezó, a partir de entonces empezamos por lo menos a notarla. Los primeros días fue una locura, yo lo recuerdo, no como una pesadilla, pero prácticamente como que no sabíamos qué es lo que iba a pasar, no teníamos ni idea. La información venía de Estados Unidos y, por supuesto, para un medio como la radio, la información que viene de otros lugares, fundamentalmente de Estados Unidos, era esperar a recibir y a leer y a entender. Y yo personalmente pensaba que era cuestión de 3 o 4 días, pero no ha sido así. Han sido 5 años. Lo que dicen que se ha acabado ya parece que se recupera. Luego hablaremos un poco de la recuperación del día a día. Y para un medio como la radio, como he dicho, varía poco la manera de recoger la información. Varía poco porque cuando viene desde fuera, solo tenemos que esperar, leer, interpretar e intentar saber contarlo. Voy a dar algunos datos, porque lo peor, por supuesto, ha sido el paro, el desempleo, sobre todo en España. Estamos, 1 de cada 4 personas en población activa está en paro. En el tercer trimestre del año 2008, en Aragón había 41.100 desempleados. También hay que poner en contexto que era el año de la Expo de Zaragoza. Ahora mismo hay 130.000. Ha aumentado un 300% el paro en Aragón en 5 años. Más de un 300%, exactamente. Y nosotros en Aragón Radio lo que intentamos hacer cada día es, yo por lo menos, te doy el dato del paro nada más que sale, a las 9 de la mañana entramos en antena para dar el dato del paro, es no olvidarnos de ninguno de los desempleados. Normalmente cuando hay cifras en la radio, siempre redondeamos, de esos 130.000 que ahora siempre se redondea para hacerlo más claro. Cuando el número de parados, yo no me olvido de ninguno y doy la cifra exacta. Si son 4.803.207, son 4.803.207, ni uno más ni uno menos, porque creo que cada uno es un drama y hay que darlo tal y como es. El paro ha sido el efecto principal, y para nosotros, para los periodistas, por lo menos para los de radio, nos ha obligado a ponernos las pilas. Hablaba Rafael de la prima de riesgo, ya todos lo sabemos, porque lo sabemos, ¿no? ¿Lo explicamos bien qué es la prima de riesgo? Bueno, es un poco lo que paga un país con respecto a Alemania, que es la economía más fuerte con la que se fija el tipo de interés que pagamos. La prima de riesgo, expediente de regulación, cláusula suelo, que es la troika, que no son los duendes negros, sino son Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central, que vigilan las cuentas en ese país de Grecia, o en este caso de España, cuando hay un rescate, que son las participaciones preferentes. Nos ha obligado a reciclarnos de alguna manera y a conocer todo eso, porque yo personalmente tampoco sabía lo que era una cláusula suelo hasta el año 2009 o 2010, y seguramente ninguno de las que lo hubiera firmado lo sabía. Y hay que intentar explicar todo esto como si lo tuviera que entender mi madre, que a pesar de eso no lo entiende, pero hay que intentarlo, y hay que decir
todos los veces que se pueda, qué es la prima de riesgo, qué es la troika, a pesar de parecer pesado para el que la conozca, y eso es lo que intentamos, por lo menos en Aragón Radio, es el equipo que dirijo, esa es la consigna principal. El ejemplo de la economía aragonesa es Opel, como ya ha dicho también Rafael. Opel es fundamental, y en esta época de crisis para nosotros fue también un termómetro importante, porque no sé si saben que Opel ha estado a punto de irse de Zaragoza, ha estado a punto, muy cerca. General Motors decidió vender Opel un día y hubo varias empresas, una de ellas llamada Magna, empresa canadiense que quería comprar la empresa y quería, porque Alemania apostaba por Magna, quería deshacerse de Figueruelas como el núcleo de negocio, dejarlo en un mínimo, muy mínimo. Finalmente, pues gracias a los americanos, es decir, gracias a Dios, pero gracias a los americanos, General Motors mantuvo a Opel, y esto pues ha llevado al momento actual, que no es el mejor momento de Opel, pero lo va a ser. En 2 o 3 años pues seguramente lo va a ser. Y esta es una situación que también nos llevó mucho tiempo, porque pasamos a hablar de convenio colectivo al posible cierre de Opel, con manifestaciones muy importantes que hubo por las calles de Zaragoza. Otro caso importante ha sido los bancos. Los bancos han cambiado el panorama de forma increíble. 45 cajas de ahorros había en el año 2010, ahora solo quedan 12. Bueno, quedan 2 cajas de ahorros, Caixa Laietana y Caixa Ontinyent, y el resto son todo bancos. Son todo bancos, Ibercaja es un banco, la Caixa es un banco, la BBK, Kutx es un banco, todos son bancos. Ya no quedan más que esas 2 cajas de ahorros que son muy pequeñitas y se pueden mantener porque pues, tienen muy poco volumen de negocio. En las entidades financieras se han cerrado 7.900 sucursales en estos años y hay 87.000 empleados menos. Es una cifra muy importante, y todos los grupos han entrado en alguna fusión, es decir, nada está como estaba, excepto el Banco de Santander y Bankinter, que se mantienen como nuevos. Hay que decir que también pues, Ibercaja ya saben que se ha unido con Caja 3, que es la parte donde está la CAI, donde integran además el Círculo de Burgos y Caja Badajoz, pero que eso no era el plan del principio, que también hubo otros planes por parte de la CAI, que estuvo a punto de juntarse con otras 2 cajas, como eran Caja Rioja o Caja Insular de Canarias, que son parte de Bankia, con lo cual estuvimos en un tris de que la CAI fuera parte de Bankia, con lo que eso hubiera supuesto para gran parte del negocio. Eso pasó, y también ahora pues, se ha aprobado lo que llaman la Gran Caja Aragonesa, que veremos qué efectos tiene. Ya hemos visto que el empleo ha sido muy importante, se han cerrado muchas sucursales. Y yo rápidamente llego al final a día de hoy. Me preguntaban desde el ICAE si veíamos buenas noticias en el horizonte, y yo digo que sí, que hay buenas noticias. Hace 3 o 4 semanas, 3 días consecutivos di noticias de aperturas de empresas. Vinsa, que fabrica toda la comida de perro de Mercadona desde el Burgo de Ebro, creo, va a poner en marcha una nueva planta. La Saica, también otra nueva planta. Otra empresa como FD7, 20 empleos más, y antes veíamos el titular del periódico Aragón, Bauhaus se va a instalar, es una cadena de bricolaje en los terrenos de Picolín, y va a crear 200 empleos más. También hace poco nos invitaron a otra empresa, la Fundación Alumalsa, para que viéramos que va bien y que se mantiene el empleo. Allí trabajan muchísimas personas. Y hay empleo y hay futuro. Ese es el mensaje que yo creo que los periodistas estamos obligados a transmitir. Hay futuro, hay que tener confianza en el futuro. Ya sé que es muy difícil para la gente que está en paro y que lleva 4 años en paro y no tiene casi lo que comer, pero hay que tener confianza en el futuro, y esa es nuestra labor fundamental. Yo creo que más que incluso que explicar bien las cosas es transmitir todo lo positivo que tengamos, porque es lo que escucha la gente día a día, y solo con noticias negativas y cebándonos en noticias negativas no vamos a ninguna parte. Por ello, pues bueno, yo animo a confiar. Todo el mundo dice que estamos saliendo, y la realidad que me encuentro yo en el día a día es que poco a poco se está saliendo, y hay proyectos de futuro. Poco a poco, eso sí, el empleo llega a lo último y es difícil, pero hay futuro, hay que confiar.
No se preocupe, habla para todos, tranquilo, que hablaremos todos. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Javier y luego tendremos un turno de intervenciones. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Un placer volver a estar aquí, que en esta casa que, como dice Paco, es la casa de todos, la casa de los consumidores, la casa donde se defienden derechos en los tribunales y en la calle, que es donde hay que defenderlos normalmente. Son terrenos complementarios. ¿Qué decir después de estos dos maestros? Pues pocas cosas quedan por decir, ¿no? Yo os había traído algunos datos, porque antes de contar, de hablar de cómo hemos contado la crisis, yo creo que habría que hablar de cómo hemos padecido la crisis en los medios de comunicación. En este sentido, decir que somos el segundo sector, en términos relativos, más castigado después de la construcción. Algunas cifras que salen del informe de la profesión periodística de 2013, editado por la Asociación de la Prensa de Madrid. Por ejemplo, entre 2008 y 2013, el paro registrado aumenta entre los periodistas en un 132%. Hay una destrucción de 11.151 puestos de trabajo. Curiosamente, el 40% de ellos en 2013, el último de estos 6 años analizados. En este periodo hay 284 medios de comunicación cerrados, curiosamente el 25,7% también en 2013. Es decir, son datos, como veis, pues bastante negativos. En este informe preguntaron a los periodistas cuáles eran los principales problemas, en su opinión, dentro de la profesión. El primero de ellos era el aumento del paro y la precariedad laboral, para un 49,6%. En segundo lugar, y escalando muchos puestos, la falta de independencia política y económica de los medios en los que trabajaban. Y en tercer lugar, la mala retribución económica de su trabajo. Estaría conectado con el primero. Entonces, bueno, seguramente ustedes se preguntarán, como me pregunté yo, qué tendrá que ver una crisis financiera internacional o financiero-inmobiliaria en el caso español con el cierre de medios y el despido masivo de profesionales. Yo creo que hay dos causas fundamentales. Una es el desplome de la publicidad, tanto privada como pública. La primera, la privada, pues porque ya sabemos todos que el dinero tiene miedo, y cuando empieza a haber una situación negativa corre a esconderse, por si acaso. Y en el caso de la pública, lógicamente por los recortes presupuestarios. Hasta tal punto que entre 2008 y 2012, según este mismo informe del que les hablaba, la publicidad se ha reducido en un 53% en los diarios de pago, en un 53% también entre las revistas, en un 43% en la televisión y en un 37% en la radio. A pesar de que la radio es uno de los medios que registra un repunte de audiencia. En el caso de los medios digitales, a los cuales yo pertenezco, como saben, hay un aumento del 134% en inversión publicitaria, pero este dato es engañoso porque en el 2008, que es cuando empieza esta estadística, se estaba prácticamente a cero, que es un fenómeno nuevo que está cogiendo cada vez más vuelo, pero que todavía en comparación con otro tipo de medios pues es bastante, o sea, paga un poco la novatada de la situación económica, ¿no? Por un lado, pues el desplome de la publicidad. Por otro lado, yo creo que estamos ante una voluntad de concentración en el sector, y me explico. Las nuevas tecnologías han traído consigo la posibilidad de que las personas, los receptores tradicionales de la información, sean a su vez ahora emisores, puedan ser también emisores. Entonces se creen redes de información que, como decía el maestro Bardají, pues no sabemos si son ciertas o no son ciertas, que no todo lo que se publica es verosímil, ¿no? Entonces, para ser creíble necesitan pasar por un filtro que es un tratamiento profesional, contrastado, etcétera, etcétera,
que ofrezca garantías de veracidad. La apuesta de los poderes económicos en este momento es reducir el periodismo profesional no a los niveles que existía antes de la irrupción de los nuevos medios por internet, sino a un nivel incluso inferior, por un afán de controlar la información al mínimo coste económico. Es decir, cuantos menos medios haya que controlar, menos dinero tengo que gastarme en el terreno publicitario. Esto es una lógica básica, ¿no? ¿Por qué? Les voy a introducir un dato de la encuesta. El 79,3% de los periodistas españoles confiesa haber recibido en algún momento presiones para modificar los contenidos o las orientaciones de sus informaciones. 4 de cada 5. Y el quinto no sé si tiene amnesia o está mintiendo. Y en el 76% de los casos estas personas provienen de su empresa o de sus jefes. Yo recuerdo una mesa redonda en diciembre de 2007 en la cual estaba también el maestro Baldacín, no sé si se acordarán, el aniversario del Código Urbano, el centro de historia. Sí, ya me acuerdo ya. Que Esto de maestro me da mucha edad. No. Bueno, con Rafael. En aquella mesa redonda uno de los temas que eran, creo que éramos 5 periodistas, y uno de los temas que se suscitó fue si hoy se diera el caso Watergate, Woodward y Bernstein podrían publicarlo o tendrían presiones de su redactor jefe, de su director, de su editor para dejar pasar el tema porque no vayamos a pisar callos. Perdona, seguramente no tenían ni tiempo para hacer. Seguramente. El tiempo extraordinario y los recursos que dedicaron a esa hacer la investigación seguramente. El periódico no les animaría a hacer. Exactamente. Partamos de ahí. Pero bueno, en caso de que lo tuvieran, entonces ahí pues hubo diferentes opiniones, ¿no? ¿Cuántos? 7 años después, 6 años y pico después que han pasado, tenemos a Julian Assange confinado, a Edward Snowden exiliado, al director del Mundo defenestrado, al director del País, que fue uno de los medios a nivel internacional que publicó el Cablegate de Wikileaks, sustituido, al director de Radio Zaragoza aquí despedido. En fin, yo creo que la respuesta nos la ha dado el propio tiempo, ¿no? Antes solo unos pocos tenían una rotativa, una antena, ahora pues todos tenemos acceso a internet. Bueno, la mayoría de personas en el primer mundo, en el primer mundo, tenemos acceso a internet, podemos publicar cosas. Los propios periodistas pueden emitir a través de la red informaciones veraces, pero eso no interesa. Y entonces llegamos, por un lado, al ahogo económico de los nuevos medios, de esa explosión informativa. No llega el dinero publicitario de las grandes empresas para que eso pueda desarrollarse. Y en último término llega la censura en la red. Yo he traído un informe de UNESCO que publicaron el pasado martes y que hemos publicado hoy en el Crónica, un resumen, digamos, el texto pueden acceder a través de nuestra página, que habla de la proliferación de la censura de los contenidos en la red a través de los intermediarios de la red, es decir, de los motores de búsqueda, de los gestores de las redes sociales, de los propios servidores. Incluso UNESCO llega a hablar de la privatización de la censura. Es decir, antes la censura era un señor con bigote a sueldo del Estado que estaba en un cuarto oscuro con un lápiz rojo y decía esto sí, esto no. Ahora la censura, UNESCO dice que se ha privatizado y que ya son las propias empresas que proveen servicios para que funcione esa red la que dice esto sí, esto no. A nosotros nos ha ocurrido algún artículo, nosotros compartimos todos nuestros artículos en Facebook y en Twitter, nos ha ocurrido en Facebook algún artículo que lo hemos subido y misteriosamente ha desaparecido de nuestra página sin haberlo quitado nosotros. Artículos críticos, potentes. Lo nuestro es el periodismo
pobre y crítico, las dos cosas. Entonces, esto sí que nos ha ocurrido, eso puedo dar fe. Supongo que a otros medios les habrá pasado lo mismo. Entonces, bueno, en este contexto, ¿qué hacer? ¿Debe existir o no debe existir la prensa independiente como contrapeso a los poderes establecidos y como contrapeso también a esa otra prensa que podría tener la tentación de dejarse domesticar por ellos? Y en caso de que pensemos que sí, que debe existir la prensa independiente, ¿cómo debería financiarse para rentabilizar su trabajo? Un poco en la línea de lo que decía al principio Rafael. Dejo estas dos cuestiones sobre la mesa, luego volvemos a ellas y ahora contamos cómo estamos contando la crisis. La crisis la estamos contando cada uno a nuestra manera. Yo creo que el problema de la pluralidad no está tanto en la información, en el traslado de las informaciones a los lectores o a los oyentes, o a los telespectadores, sino en el análisis de esas informaciones. Es decir, en las informaciones podemos aspirar a que si una información es veraz, pues se vea publicada prácticamente en todos los medios. Es decir, crónica de tribunales, Bankia ha sido multada por no sé qué, o Adicae, esta noticia saldrá publicada en julio, Adicae gana las medidas cautelares y no se pueden aplicar las cláusulas suelo hasta que gane el juicio definitivo, que será pues un par de años después seguramente. Esto se verá publicado, esto lo veremos, ¿no? Eso se publicará. Unos lo publicaremos en primera plana con todos los honores, otros lo pondrán en la página 30 en la línea 10 o en el minuto 38 del telediario después de la información cultural, pero saldrá publicado en todas partes. El problema es el análisis, es decir, cómo analizamos desde cada medio, qué perspectiva le ofrecemos al lector de los datos de los datos reales, de los datos objetivos que se producen. Y yo creo que ahí está el problema. Hay unas barreras, hay unas cortapisas. Os voy a poner una anécdota. Este año pasado he publicado con un amigo mío un libro que os recomiendo sobre todo el periplo de Expo Zaragoza 2008, sobre toda la historia desde los orígenes hasta el año pasado precisamente, incluyendo la post-Expo. Regalamos una treintena de libros a periodistas, etcétera, medios, tal. Algunos de ellos luego nos entrevistaron. Hay un fragmento que es muy crítico con Ibercaja y con CAI sobre su actitud en la post-Expo, sobre todo por la gestión que han hecho o que no han hecho, más bien, de la Torre del Agua y del Pabellón Puente, muy crítico. Paco Pellicer y yo, que somos los coautores, pues no tenemos pelos en la lengua. Bueno, pues en todas las entrevistas nos han preguntado de todo menos sobre Ibercaja y sobre CAI. ¿Vale? Lo dejo ahí. Entonces, esas barreras, esos tabúes que normalmente tienen que ver con la página completa de publicidad o con el banner o con la cuña de quien puede pagarlas, pues están ahí. Entonces, ¿cómo hemos contado la crisis? Digo, pues cada uno como hemos podido. En nuestro caso, pues dando prioridad, Adicae lo sabe, a las informaciones que llegan desde organizaciones sociales, asociaciones de consumidores, movimientos ciudadanos, etcétera, etcétera. Es decir, de todas aquellas personas y colectivos que desde el año 2008-2010 han dicho basta a lo que se está produciendo en este país, que es muy grave y de consecuencias a muy largo plazo. Y en el terreno del análisis pues contamos con colaboradores que ante todo tratan de exponer al lector el porqué, a las 5 preguntas clásicas del periodismo le damos especial relevancia a la sexta, que es el porqué de las cosas, porque si sabemos el porqué prácticamente lo sabemos todo. Volviendo a las 2 preguntas que hemos dejado antes en el aire. Parece que la gran esperanza blanca de la comunicación es, según dicen los informes y las encuestas y los estudios, los medios digitales, es decir, la explosión de medios digitales en la red, tanto desde el punto de vista de la comunicación como de la rentabilidad, como de la independencia informativa, etc.
medios que son esencialmente gratuitos. Yo no sé si estaré equivocado o no, pero yo siempre digo que quien pretenda cobrar por las informaciones que publica en Internet lo lleva claro, porque siempre habrá alguien que dé informaciones veraces y de alcance de forma gratuita, basándose en un modelo publicitario, no en un modelo de cobro. No lo sé, estaré equivocado, igual estoy equivocado, no hay mucho caso, pero yo estoy convencido. Por lo tanto, si son esencialmente gratuitos y si son la esperanza de futuro para que exista esa independencia y ese espíritu crítico en los medios del preguntarnos el por qué, el qué, el cuándo, el dónde, tal y el por qué, hay dos salidas. Es decir, o los nuevos medios digitales, sobre todo los que somos pequeños e independientes y nuevos, acabamos desapareciendo, o acabarán siendo controlados por quienes pongan la pasta en un ámbito publicitario de gran empresa, de grandes finanzas, y de los poderes económicos, por decirlo de una manera. Ese yo creo que es el reto, y desde ese reto se aborda qué información vamos a tener después, de qué información va a disponer la sociedad en la que se dan esos medios. Decía Arthur Miller que un buen periódico es una nación hablándose a sí misma. La prensa es reflejo de la sociedad, la clase política es reflejo de la sociedad, la clase empresarial es reflejo de la sociedad. Somos nosotros mismos, no son marcianos que vengan de otro planeta, ¿no? Somos nosotros mismos. Por lo tanto, si la sociedad en su conjunto es capaz de implicarse, de madurar cultural, políticamente en el sentido de la polis griega, de implicarnos en los temas colectivos y de tener esa visión de querer tener cosas de calidad, un estado de bienestar, una prensa de calidad, unos políticos honestos, unos empresarios razonables, etc., pues yo creo que tenemos que ser todos y cada uno de nosotros los que digamos primero no a lo que no es justo. Y decían por el caso de las preferentes, el caso de la cláusula suelo, el caso de los recortes, el caso de los retrocesos en derechos sociales, es que va todo unido en un paquete. Entonces, o aprendemos a ser críticos y apoyarnos mutuamente lo que estamos porque la sociedad avance hacia un futuro más prometedor y más humano y más humanista, o desde luego se acabarán llevando por delante de sus propios están empezando a pasar. Yo lo dejo aquí, seguimos luego con el debate a vuestra disposición. Muy bien, Javier, pues muchas gracias. Vamos a ir a un turno de debate, pero yo quisiera, antes que nada, hacer un pequeño resumen de lo que han comentado nuestros ponentes, a quienes yo personalmente felicito por su intervención, porque han planteado muchas cosas. Quiero recordar una cosa, el taller o la charla que estamos hablando es medios de comunicación y la actualidad socioeconómica. Es decir, no vamos a tratar otro tema que no sea este. Y este tema es fundamental. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que tienen preferentes, cláusulas suelo, están afectados por Febunia Cinsa si no ha sido por los medios de comunicación? Obviamente todos nos hemos enterado de los problemas que sufrimos por los medios de comunicación. Unos medios de comunicación, como reivindicaba Rafael, Alberto y Javier, sanos, implicados con la gente, son unos medios de comunicación donde nos van a advertir de nuestros problemas, donde van a destapar las miserias políticas y las miserias económicas. Por lo tanto, este tema lo hemos querido traer aquí por la importancia y la trascendencia que tiene. Quiero dejar esto claro desde el principio. Y haciendo un pequeño resumen de algunas notas que me he tomado, sin duda ustedes habrán tomado otras también que pueden plantear el debate. Rafael comentaba la necesidad de compromiso, más bien de insistir en el ámbito de la crisis en la petición de responsabilidades, en señalar con el dedo, en el compromiso que tiene la prensa, los periodistas, en señalar las responsabilidades, en posicionarse junto a los ciudadanos, hacerse eco de los problemas que tienen los ciudadanos en este contexto actual, pasando con lo que comentaba también Javier. Se habla poco de las responsabilidades, se habla poco del sufrimiento de la ciudadanía, sea como consumidores o sea como trabajadores. Justamente en esta casa trataremos de los problemas de los consumidores
consumidores. Y se hablaba de la necesidad de dar un lenguaje cercano y claro. Una posición que también subrayaba Alberto cuando hablaba de la necesidad de hacer pedagogía, lo digo en mis palabras, lógicamente, y aquí sí que planteo una cuestión para debatir, si les parece, y es que el hecho de que sea claro quizá no sea suficientemente o no sea del todo lo justo. Lo digo porque podemos tener un periodista muy afín a las líneas del Fondo Monetario Internacional, nos lo explique muy claro, nos convenza, pero a lo mejor no es eso. Quiero decir que la claridad predicable y exigible debe venir también con un contenido o contrastable con otros contenidos o con otras voces que sean también claras, a partir de las cuales podamos crear un discurso que sea razonable y que sea un poco el que, como decía Rafael, dé voz a esas necesidades de posicionarse junto a los ciudadanos, en este caso a los consumidores. Un tema que también nos afecta a nosotros. Ya saben que nosotros editamos un periódico, La Economía de los Consumidores, tanto en prensa, en escrito como en internet, y nos enfrentamos al mismo problema. Nosotros no tenemos ninguna duda en cuanto a qué es lo que queremos decir. Somos una asociación de consumidores y nuestra línea editorial, por así decirlo, es evidente, no tenemos por qué ocultarla. Pero el problema es transmitirlo de una manera clara. Eso es un problema que es bastante recurrente. Alberto hacía mención al cambio del panorama financiero. La cantidad de entidades financieras que hay, cómo han quedado comprimidas, daban las cifras. Solo recordarles que en cláusula suelo, por ejemplo, la demanda que interpusimos en noviembre del 2010 eran 101 entidades. Ahora ya no sé cuántas quedarán, pero eran 101 entidades, quedan muy poquitas. Ese cambio en el panorama financiero, esa contracción que hay de entidades, que por cierto es paragonable a lo que puede pasar en los medios de comunicación, que se vayan fusionando, se vayan reduciéndose, de alguna manera influirá en el modo en el que se financian los medios de comunicación. Cada vez habrá menos fuentes de financiación y cada vez más oligopolio, por así decirlo. Creo que eso también es una cuestión importante. Alberto apuntaba esas buenas noticias, por hablar de una cuestión de contenido, yo creo que también hay que debatirlo, hablar de que se crean más empresas. Yo me tomo aquí nota de una cuestión. El crédito hoy nos hemos enterado que empieza a subir un poco y yo me planteaba con los compañeros del Departamento de Estudios, me planteaba, pues vamos a volver otra vez a lo mismo. Y si recuperarse va a ser volver otra vez a lo mismo que en otra burbuja, pues vaya recuperación. Había algún técnico por ahí, algún gurú de estos que comentaba, no, si es que ahora salir de la crisis, no crean que vamos a salir de la crisis. Vivir en situación de crisis va a ser una situación prácticamente permanente, jalonada con pequeñas burbujas que nos harán vivir bien, pero lo caeremos enseguida. ¿De acuerdo? Bueno, una cuestión más relevante. Y Javier planteaba, por último, la necesidad de unos medios independientes, enlazando con lo que les decía, de la necesidad de destacar esa labor formativa y pedagógica, de que ustedes se enteren bien claro que tienen este producto, de que este producto lo ha vendido esta entidad, de que esta entidad lo ha comercializado de una manera perniciosa, de esa labor de medios independientes, que es lo que queremos, que es lo que necesitamos. Y añadir una cuestión muy importante, ¿por qué? Análisis. Quizá en el nuevo periodismo que se avecina, quizá pregunto, no soy lógicamente experto, pero potenciar el análisis, potenciar la opinión. Sabemos que hay una separación entre información y opinión, pero quizá lo que demanden los ciudadanos, los lectores, los consumidores, sea una información que venga explicada. Primero por la complejidad de los temas, por la economía, por la velocidad precisamente de esos temas, se necesite más análisis. Estas son algunas de las cuestiones que yo me he tomado nota, no sé si eso servirá para ayudar a la reflexión. Lo que sí les pido, por favor, que las intervenciones sean breves y tendremos, son ahora las 8:10, pues hasta media hora para participar. Así que les animo a que hagan sus preguntas, sus reflexiones con esta petición de que sean concisos.